Estamos de vuelta en este 8 Magazine de verano que nos lleva hasta una cita muy importante que se está desarrollando en Aranda de Duero, un destino que siempre nos interesa por diferentes motivos. Ayer mismo veíamos un programa especial sobre el teatro en las bodegas. Dentro de unos días arrancará una nueva edición de Sonorama. La actualidad de la provincia de Burgos, como no, pasa por Aranda de Duero, pero hoy vamos a poner el foco en una exposición en el carácter más cultural de la villa, porque se vuelve a rendir homenaje a la relación entre Carlos I, también conocido como Carlos V, y Aranda de Duero, a través de una exposición que se llama La literatura española en época de Carlos I, que está ubicada en la Casa de Cultura de Aranda y que lleva ya algunas semanas y en la que queremos profundizar de la mano de su responsable. Nos acompaña hoy en el plató de 8 Magazine Emilio Berzosa, que es el responsable del área de cultura, también el de juventud y festejos en el Ayuntamiento de Aranda. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Enseguida vamos a recorrer la exposición, Emilio, que lo que queremos es que nuestros espectadores se acerquen a visitarla y puedan verla en persona, pero queremos contarles algunos detalles para que les apetezca mucho esa visita. Pero antes, vamos a situarnos en esa relación a la que me refería entre Aranda y Carlos I. Carlos I estuvo una breve temporada en Aranda, pero en un momento histórico y de su reinado muy concreto, ¿verdad? Sí, bueno, hay que recordar un poco, por ponernos en contexto, Carlos I de España, V de Alemania, de los reinos germánicos, como se hablaba en la época, va en el tramo del año 1500 a 1558 y también una etapa muy importante en España, porque durante su época, que gobernaba España con su madre, Juana I de Castilla, se conquistó México, que fue pues un bastión muy importante de la Nueva España para la España de esa época, en el año 1520. Durante esa época, pues bueno, también hubo un pasaje muy importante para España y fue bueno, pues el punto más importante de nexo común entre Carlos V o I de España y Aranda de Duero, que es la firma de las primeras cartas de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Fue en Aranda de Duero. Eso fue un pasaje que ya llevábamos el año pasado y el anterior, estuvimos haciendo una celebración especial, incluso con proyecciones de videomappings, recuperando el momento que en Aranda se firmaron esas cartas, que fue un momento importante en el que venía Carlos I de España de Valladolid y Magallanes, se juntaron en Aranda de Duero para firmar esas cartas y dándole la importancia a Aranda de Duero como ese cruce de caminos y ese centro importante que curiosamente en medio de Castilla se firmaran las cartas para navegar y recorrer la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, pues es algo muy importante que probablemente muchos no teníamos en la cabeza y que bueno, pues es algo que hay que darle la importancia considerable y darle una relevancia dentro de la ciudad. Ese momento histórico que se produjo en Aranda, esa firma de las cartas entre el entonces rey Carlos I y Magallanes, que iba a emprender ese viaje para dar la primera vuelta al mundo, se produjo en Aranda y se conmemoró el año pasado en dos citas culturalmente muy destacadas. El videomapping, que bueno, fue una forma de contar esa historia de una forma más lúdica, ¿verdad, Emilio? Ese fue el objetivo y lo disfrutaron porque hubo varias proyecciones. Sí, hubo varios días y la verdad es que la afluencia fue pues muy buena y muchísima gente y bueno, pues digno de agradecer, ¿no? Y también hubo una cita de expertos en unas jornadas que profundizaron no solo en la vuelta al mundo de Magallanes, sino en el contexto histórico en el que se producía eso y el reinado de Carlos I. Y esa cita fue tan interesante que habéis decidido ampliar el conocimiento de ese momento y de ahí esa exposición que se encuentra ahora en la Casa de Cultura. Efectivamente, de ahí salió la primera idea y bueno, pues en la colaboración estrecha como patronos que tenemos con el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, pues se empezó a proyectar la idea de hacer esta exposición que bueno, pues sobre todo para Aranda es importante porque empieza en Aranda de Duero, luego recorrerá diferentes ciudades, que además vamos a ampliarla porque teníamos previsto que fuera hasta el 16 de agosto y se va a ampliar hasta finales de mes porque está habiendo bastante afluencia
Valencia, y bueno, pues ahí vamos a poder ver diferentes obras, libros de la historia, como digo, de 1500 a 1558, de esa época, de Carlos I. Bueno, pues pasajes importantes, hay libros importantes, hay una colección muy buena que me imagino que Gonzalo Santonja os habrá indicado. No les hemos contado, Emilio, aprovechamos para contárselos, vale. Lo contamos a nuestros espectadores, que sobre esta exposición, la Ocho Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, está realizando un programa especial que veremos el próximo jueves, día 8, en la que también participa, por cierto, Emilio, pero el comisario de la exposición, Gonzalo Santonja, que es el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, nos hace un repaso más profundo por la propia exposición. De ahí a la referencia de Emilio, perdona que te he interrumpido. Efectivamente. Bueno, pues hay tres cosas que son muy importantes en la exposición, o así lo entendemos, que son, por un lado, la colección de libros de Lazarillo de Tormes, con algunos libros muy curiosos que hay muy pocas reproducciones en el mundo. Incluso hay un libro que es un libro que se editó en el exilio en la Guerra Civil Española, de ahí la importancia en la literatura española también de este propio libro, ¿no? de Lazarillo de Tormes, que es de los más leídos. Y bueno, luego tenemos otro libro también, que es el Testamento de Carlos V, bueno, pues con todas esas cartas donde sacamos la parte más importante de su legado, y hay una copia de ese documento para que se pueda leer, y también unos libros de Hernán Cortés con los primeros mapas de lo que es la reproducción sociopolítica de México en el momento de su conquista, donde se dividió todo en obispados, pero que curiosamente pues se ve que las divisiones estatales de hoy en día de México pues son prácticamente las mismas. En vez del obispado de Yucatán pues está la península de Yucatán, sale también Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, la zona de Guadalajara. Bueno, pues curiosamente podemos ver que 500 años después pues esa estructura que se creó en la época en que llegó allí España pues sigue siendo la misma hoy en día. Carlos, perdona, Emilio, la época de Carlos I fue políticamente determinante en la historia de España, fue el inicio del imperio y significó pues la apertura y también a nivel mundial el cambio absoluto de la geografía y de las relaciones mundiales por esa ampliación, ¿no? del espectro con la incorporación de América. Pero desde el punto de vista cultural, que es el que os detenéis en esta exposición, es un periodo literariamente muy rico también, en el que se moderniza, por así decirlo, pues toda la literatura que hasta el momento se basaba en los libros de caballerías, pero empieza un modelo más moderno de la poesía, del teatro, sin duda, y eso es algo sobre lo que se reflexiona en la exposición. Efectivamente, está dividido en 6 etapas, y de esas 6 etapas pues bueno, pues está todo por poesía, por prosa, teatro, lírica. Bueno, hay diferentes apartados y está totalmente diferenciado, y como dices pues es también un poco el origen de esa nueva literatura en España, que también ha marcado una época posterior y que ha durado durante 300 años, como fue el Imperio, que duró 300 años, y bueno, pues que eso ha marcado mucho tanto la literatura como en la historia del país. Claro, de ahí llegó el Lazarillo de Tormes y después llegaría el Quijote y toda la literatura universal, bueno, algunas de las obras universales más importantes, no de la literatura española, sino de la literatura universal. Bueno, pues el origen de todo eso está en esta exposición, que se puede visitar, nos decía Emilio, hasta final del mes de agosto. Efectivamente. En la Casa de Cultura. Hasta finales del mes de agosto en la Casa de Cultura, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te iba a preguntar por el resto del verano en Aranda, pero es que necesitaríamos un programa entero, porque está a punto de arrancar una nueva edición de Sonorama. Además, bueno, pues la actividad cultural propia del verano, que también se mantiene durante el invierno. Enseguida llegan también las fiestas de Aranda. Tenemos un montón de citas que iremos repasando, ¿no? Sí, bueno, Aranda se caracteriza principalmente porque todos los fines de semana, desde finales de mayo a finales de septiembre, están ocupados con diferentes actividades. Como bien has dicho, pues viene Sonorama, ahora ya la semana que viene, luego, así como actividades importantes, vienen las fiestas de Aranda, luego viene la fiesta de la vendimia, y bueno, pues así hasta finales de septiembre. Y luego ya terminamos con las fiestas de las últimas peñas, que es justo después de la fiesta de la vendimia, las fiestas de Aranda,
agenda ya pues para entrar el otoño-invierno pues un poquito más relajados, pero que empiezan otras actividades culturales conjuntamente también con Caja de Burgos en el auditorio, donde ya traemos teatro para mayores y niños. Y bueno, pues Aranda siempre se ha caracterizado por muchas actividades socioculturales a lo largo de todo el año. Y es precisamente la responsabilidad, el área en el que trabaja Emilio, así que de vacaciones no hablamos, porque los próximos días va a ser complicado. Por cierto, todavía no es el momento para hacer balance, Emilio, pero bueno, lleváis algunas semanas, pocas, en el ayuntamiento. ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Cómo arranca esta nueva legislatura? Con mucho trabajo, por lo que vemos. Sí, con mucho trabajo, con muchas ganas y mucha ilusión, y además con un proyecto, bueno, pues nosotros ya estábamos gobernando en el mandato anterior, y bueno, pues una reestructuración que se está haciendo en el ayuntamiento. Se ha querido que haya un departamento grande, importante, sociocultural y educativo, donde hemos unido pues varias concejalías, que en este caso es la de Cultura y Educación por un lado, y Juventud, Festejos y Hermanamientos por otro. Y bueno, pues vamos a intentar entre unas y otras generar unas sinergias y hacer pues un gran proyecto sociocultural y juvenil para Aranda de Duero. Estupendo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. De momento, tome nota de las siguientes citas. Esta exposición, la literatura española en época de Carlos I, hasta final de mes en la Casa de Cultura. El próximo viernes, justo dentro de una semana, este programa 8 Magazine estará en Aranda de Duero contándoles todo lo que ocurre en el Sonorama, pero no solo en el festival, sino la repercusión que tiene una cita de esas características en el resto de la villa. Hablaremos de eso, te esperamos entonces, Emilio, y justo antes, en la noche del jueves, a las 9:30 de la noche, aquí verán una edición especial de Aranda se mueve, ocupándonos precisamente de esta exposición y del paso de Carlos I por Aranda de Duero. Así que esas son las citas más cercanas y más destacadas. Nos vemos muy pronto. Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Hasta pronto también a vosotros. Y a ustedes, después de todas esas citas, les volveremos a ver. Yo personalmente, después del mes de agosto, pero 8 Magazine regresará puntualísimo el lunes con más citas, con más planes, con toda la información de Burgos y provincia. Hasta entonces, que disfruten del fin de semana y del resto del verano.